continuando con esta serie de video sesiones en Excel, estamos ahora viendo el tema de tablas dinámicas. Hemos ya creado una tabla dinámica, que es la que estamos viendo en pantalla. Bien, recuerden que estando en esta forma, nosotros ahora podemos, por ejemplo, ya tenemos la forma como ver un informe de los saldos que existen en las sucursales por cada uno de los tipos de cuentas que hay. ¿Qué es lo que podemos ahora nosotros acá agregar? Hemos visto esta parte de lo que es la zona de filas, la zona de valores y la zona de columnas. Hemos visto que cuando estamos trabajando con las zonas de filas y la zona de valores, si nosotros activamos un campo que es de tipo texto o de tipo fecha, automáticamente el Excel por defecto lo asume que estamos haciendo filas. Bien, si nosotros tenemos esto y ahora activamos el tipo de cuenta, vean que automáticamente lo pasó hacia filas. Si activamos fecha, también automáticamente lo pasa a filas. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, desactivamos esto. Si nosotros queremos que un campo de texto no vaya directamente a filas, sino que vaya a columnas, entonces lo seleccionamos y lo arrastramos. Bien. Ahora, ¿qué es lo que nos estaría faltando acá? Hay una zona de filtros. Bien, ¿qué ocurre si nosotros estos años los pasamos a filas? Entonces, por cada una de las sucursales va a tener lo que es el total de ahorros, el total de cuenta corriente, fondo de inversión, etcétera, pero también tiene por cada una de las sucursales en cada uno de los años lo que tiene en ahorros, en el mismo año lo que tiene en cuenta corriente y así por el estilo. Bien, normalmente este es un campo que debería de ir en filtros. Entonces ahora ya tenemos acá, aquí nos está mostrando, de acuerdo a todas, este valor que figura en el filtro de años, nos estaría mostrando el total en Chiclayo, en ahorros por todos los años que existen. Nosotros podemos hacer una selección. Por ejemplo, queremos seleccionar solamente lo del año 2017. Eso es lo del año 2017. Lo del año 2018, esos son los valores. Ahora, si nosotros queremos acá que seleccione varios campos, nosotros podemos decirle, ok, muéstranos lo que es 2017 y 2018, en el supuesto de que existan datos para el 2019. Le vamos a aceptar. ¿Qué pasa si nosotros seleccionamos solamente el 2019? Pues no hay datos realmente en el 2019. Entonces, bueno, ahora le decimos todo. Y esos son los datos del 2017 y 2018. Otro aspecto que quería indicarles es que estando en esta parte, pues esto lo podemos configurar para mostrar un formato determinado, por ejemplo, números. Entonces ahora ya nos muestra
por ejemplo, con dos decimales. Pero si nosotros queremos hacer una configuración para que sea como moneda, entonces escogemos moneda, le damos a aceptar y ya a los campos los puso con ese formato. Bien, en el inicio del módulo de Excel se había planteado y se había comentado que nosotros deberíamos de trabajar siempre con el concepto de tablas. Vamos a ver qué cosa es lo que ocurre aquí. Nos vamos a ir al final de la tabla y vamos a agregar un valor. Por ejemplo, le vamos a poner 2017, le vamos a poner el 31 de marzo del 2018. Y vamos a poner una nueva ciudad, por ejemplo, solamente para hacer el ejemplo, Lima. Vamos a poner acá vivienda, cliente nuevo y vamos a poner 10 millones. Bien, si regresamos a nuestra tabla, vemos que no aparece acá ningún valor. Si vamos a analizar y vamos a ver actualizar, hacemos clic en actualizar todo, vemos que no hay ningún cambio, a pesar de que el nuevo valor lo tenemos aquí. Bien, ¿por qué ocurre esto? Esto no está definido como tabla, es una lista. Entonces, si venimos a la tabla dinámica, nosotros al hacer aquí cambiar origen de datos, nos dice que los datos para esta tabla están hasta la fila 12.244. El último dato que hemos agregado lo hemos agregado en la 12.245. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Tendríamos que modificar aquí y decirle que ahora estamos en hasta la 12.245 y le damos a aceptar. Entonces vean que ahora pues automáticamente apareció ya el nuevo valor. Bien, Lima y los 10 millones. Bien, esa es una de las razones por las cuales nosotros debemos de estar trabajando con tablas. Vamos a eliminar el valor que habíamos ingresado. Vean que al eliminar no ha modificado esta zona de acá. Vamos a analizar, vamos a cambiar origen de datos y lo dejamos en 12.244. Ahora actualizamos, pues ya desapareció. Bien, ¿qué cosa es lo que tenemos que hacer? Tenemos que convertir esta lista en una tabla. Entonces nos posicionamos en una parte de la lista, hacemos clic en tabla, insertar tabla
Y ya tenemos acá nuevamente, nos está mostrando que llega hasta la 12.244. Nosotros le decimos aceptar. Bien, ya está la tabla ahí. Ahora, si nosotros hacemos clic en la tabla y nos vamos a diseño, bien, acá nos dice que el nombre de esta tabla es la tabla 1. Recuerden que si nosotros creamos una primera tabla, le va a poner como nombre tabla 1. A la siguiente tabla le va a poner tabla 2 y así sucesivamente, tabla 3, tabla 4, etcétera. Bien, pero nosotros también lo que podemos hacer y lo que es recomendable es indicarle un nombre. Entonces, por ejemplo, le podemos poner tabla cuentas, tabla cuentas. Bien, entonces ahora vamos a ingresar aquí un dato. Habíamos dicho que esto era el 31 de marzo del 2018. ¿Ya? Vean que me he posicionado en la última fila, estoy ingresando datos y automáticamente ya está considerando que esa fila está siendo parte de esta tabla. Y habíamos dicho que lo poníamos en Lima, vivienda, era fin de nuevo, y le poníamos para poder diferenciarlo. Vamos a poner una cantidad alta, 100.000. Ok. Hasta aquí los datos, a pesar de que estamos en una tabla dentro de una tabla, trabajando ya con una tabla, pero los datos no han sido modificados. ¿Por qué? La tabla dinámica, para poder actualizarse, necesita que entremos a la tabla dinámica, vayamos a la parte de analizar y vayamos a la parte de datos, actualizar datos. Bien, actualizar datos. Ya aparece el último cambio que se ha hecho. Bien, ¿qué pasa si le decimos que es 150.000? Bien, entonces una vez que entramos a la hoja, abrimos el libro, entramos a la hoja, etcétera, nos posicionamos sobre la tabla o a través de una macro para que automáticamente actualice las tablas dinámicas. Entonces llegamos a, podemos posicionarnos en la tabla, hacemos clic derecho y aquí hay una parte, una opción que dice actualizar. Vean que acá están todavía 100.000, 100.000. Si nosotros hacemos actualizar, entonces ahora ya aparece 150.000. Bien, entonces hay que tener bastante cuidado cuando manejamos tablas dinámicas y no nos olvidemos de estos pequeños detalles. Muchas veces hacemos la tabla, de repente ingresamos datos y nos preocupamos porque no aparecen los datos actualizados, ¿no? Entonces es que hay que siempre, aun cuando trabajemos con un macro directamente, siempre la macro, lo primero que debe hacer la macro es actualizar la tabla dinámica. Y lo que nosotros tenemos que hacer después de haber ingresado o modificado algún dato en cualquier parte de la tabla, ya sea que hayamos cambiado, que hayamos eliminado un registro, que hayamos ingresado nuevos datos, etcétera. Después de aquello, tenemos que actualizar la tabla dinámica. El último ejemplo que vamos a poner es que aquí, por ejemplo, para Sullana, en lugar de 3.060, vamos a ponerle 10.000 o 1.000.000. 1.000.000 para que pueda ser, pueda diferenciarse. Entonces, ahora
En esta parte debe de haber un cambio. Le decimos actualizar y vean que aquí el cambio que se ha hecho es te ha puesto 1 millón en ahorros, entonces aquí Suyana ahorros, aquí es donde cambió. Se fue a 4.281.000. Si lo dejamos en su sitio era 3.060 si no me equivoco. 3.060, modificamos y actualizamos. ¿Ok? Regresamos. Bien, entonces, como les decía, es muy importante tener en cuenta estos aspectos para no tener confusiones.